¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Fuera de Contexto, aquí a través de Gancho a la Izquierda. Bienvenidos a esta segunda temporada que ya estamos comenzando, pues con mucho gusto, ya por lo menos logramos sobrevivir el 2020 y bueno, pues estamos ya comenzando el 2021, a 20 días de haber comenzado el mes, pero bueno, pues con muchas noticias, con unas, pues yo no sé si merecidas, pero necesarias vacaciones, unas necesarias pues un necesario descanso, por lo menos de la vida profesional y de la vida regular. Les doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto que me acompañen en esta noche. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con algunos temas de coyuntura, sobre todo porque, ojo, el día de hoy tenemos un invitado muy importante. Ya en un momentito más les platicaré un poquito de quién es y su currículum y todo este asunto. Pero lo que es una realidad es que nos vamos a divertir y vamos a reflexionar mucho en los próximos minutos. Mi nombre es Quique Ortega y bueno, pues entramos entonces de lleno a hablar de los temas. Hay muchos temas, vaya, por ahí veía un meme que me gustaba mucho y que decía, querido año 2021, ya estoy considerando tu muestra gratis del año y no me gusta lo que estoy viendo, entonces te quiero regresar esa muestra gratis, no me interesa el resto del producto. Y es que sí, vaya inicio de año que hemos tenido con muchísima información, muchísimas noticias, algunas buenas, otras no tan buenas. Y bueno, pues en el campo político no es la excepción, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar pues es probablemente la noticia de estos días, ¿no? De cómo terminó todo el asunto de Salvador Cienfuegos, que ya lo estábamos reportando y analizando justamente en este mismo espacio. El general Salvador Cienfuegos, quien fuera capturado en Estados Unidos, él simplemente iba como vacacionista regular, lo capturaron junto con su familia y bueno, el señor fue dispuesto a las autoridades primero de Estados Unidos y luego extraditado a México, pues por una situación de delincuencia organizada, ¿no? Se presumía que había sido o había facilitado ya como secretario de la Defensa Nacional, pues algunas cuestiones para la delincuencia organizada en el puesto en el que tenía, que pues no era menor. Llega a México y llega a México pues con la confianza aparentemente de la DEA de que México, las autoridades iban a investigar a fondo y se iba pues evidentemente a tratar pues de esclarecer todo este asunto y bueno, pues apenas hace algunos días nos encontramos con la sorpresa de que no pasó absolutamente nada. El general Cienfuegos fue absuelto, fue liberado de toda culpa, al final, bueno, nunca estuvo preso como tal en México, pero pues estaba en este proceso de investigación y pues lo que dictaminó la Fiscalía General de la República, el doctor Hertz Manero, lo que dice es, no hay delito que perseguir, el expediente de la DEA es un cochinero y pues cada quien con su golpe. Sobra decir que en Estados Unidos las autoridades dijeron, pues no, nosotros nos reservamos el derecho de regresar otra vez y reabrir el expediente y volver a hacer la investigación y ya por nuestro lado tratar de llevar las cosas a fondo. Hay muchas palabras y muchas opiniones encontradas en este sentido. La primera de ellas les diría que por un lado hay gente que dice es un tema pues probablemente más de digamos, de una victoria por parte de la justicia, ¿no? Personas que dicen, pues se hizo justicia, efectivamente el expediente del general Cienfuegos era un cochinero, y hay otras personas que dicen que no, que aquí lo que ganó es la corrupción y que con qué cara está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además, dicho sea de paso, la fiscalía se supone que ya es autónoma, y resulta con que, pues prácticamente algunas personas dicen con todo lo que el presidente López Obrador le ha regalado y le ha dado al ejército, pues este es, digamos, como otro chocolatito más para que lo tengan ahí en sus cuestiones. Definitivamente el presidente pues está teniendo o quiere tener en muy buenos términos al ejército, pero bueno, ¿a qué costo?
Usted tiene al final la última palabra en este sentido. ¿Usted qué opina? Platíquemelo a través de mis redes sociales, @Kike Ortega en Twitter, Kike Ortega Oficial en Facebook y bueno, por supuesto, a través del chat de este programa. Otro tema también importante que tenemos que analizar pues de fondo es el caso del incendio pasados días en el metro de la Ciudad de México, en las instalaciones del metro. Un metro que cabe destacar tiene más de 50 años operando sin realmente mucho mantenimiento. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las fotografías de cómo son, digamos, todas las oficinas y todos los tableros de control del metro, pues son los mismos con los que los inauguró en 1968 el presidente Díaz Ordaz. Incrementaron obviamente máquinas y todo, pero al final siguen siendo los mismos tableros. ¿Cómo no queríamos que pasara una catástrofe? ¿Cómo no queríamos que si no teníamos, el metro ni siquiera tenía una directora de mantenimiento, porque la directora de mantenimiento es la misma directora del metro, que por cierto, ella dijo una frase en la conferencia de prensa tratando de dar una explicación, dice, pues yo solo soy la directora del metro. Bueno, pues quería algo más. Nos recordó un poco al "Y yo por qué" de Vicente Fox, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Vicente Fox le hacen preguntas sobre, oiga, usted tiene que intervenir acerca de los problemas en el país, me parece que era por el aeropuerto que se quería construir en aquellos días y que se suspendió, y él contesta, ¿y yo por qué? Bueno, pues porque él es el presidente, o en aquel entonces lo era. Pues lo mismo pasa con la directora del metro. Ya ven cómo no eran tan diferentes, ya ven cómo presumían de cosas que en realidad no tenían. Pues aquí una muestra muy clara, el metro hoy todavía pues no tiene operaciones normales. Se supone que en breve está reinaugurándose y volviendo a tener operaciones, pero pues el daño ya está hecho. Cientos de miles de familias que no pueden llegar a sus hogares, a sus trabajos, a sus casas, a sus negocios, que no pueden llegar de manera normal o que se tienen que levantar 3 o 4 horas antes de lo que ya de por sí se levantaban, porque pues no existe un sistema de transporte que es primordial, por lo menos para los habitantes aquí en la Ciudad de México. Les platico algo, yo en el año 2008 tuve la oportunidad de entrar a un proyecto para rediseñar la imagen del metro. En aquel entonces el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Tuve a bien estar pues yo mismo tomando notas en varias estaciones del metro, subiéndome al metro, checando y con mi libretita y todo. Y al final viene la crisis económica del año 2009, ustedes se acuerdan, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, el proyecto se suspende y bueno, así como la historia que a mí me tocó vivir donde yo estaba feliz tratando de rediseñar la imagen del metro, la imagen visual del metro, pues evidentemente ha habido otros esfuerzos que nunca se han concretado y bueno, pues cómo podríamos esperar que estos señores de la Cuarta Transformación fueran diferentes a pesar de que ellos estaban diciendo que lo eran. Otro tema también importante son las vacunas. Qué complicado ha sido este asunto de las vacunas. Ya apenas hace unas horas un periodista estaba mencionando que al final todo el tema de lo de la vacunación fue una simple falacia, un engaño. En realidad, México, el gobierno mexicano nunca pagó por una vacuna, todo fue cedido. Las vacunas que tenemos de Pfizer, por lo menos, fueron cedidas por parte de Estados Unidos, de Donald Trump, y de algún modo eso explicaría por qué nunca reconoció la victoria de Joe Biden hasta que ya fue prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, ¿a qué costo y qué cosas estaremos viviendo ahora que Joe Biden es presidente de los Estados Unidos? Seguramente con cómo están moviéndose las cosas de manera bastante ríspida desde antes de que tomara protesta, pues ahora con mayor razón estaremos teniendo por ahí algunos problemas. Se presume, ¿no?, que para finales del mes de marzo ya tendría que estar el 100% de la población de la tercera edad vacunada, pero todavía no se vacuna ni a una sola persona. Es más, el personal médico todavía no termina por vacunarse. ¿Ustedes creen de verdad? ¿Usted cree en su casa? ¿Cree que sí se va a acabar realmente vacunando al 100% de la población de la tercera edad para finales de marzo, estando ya prácticamente a finales de enero? Platíquemelo a través de las redes sociales y platíquemelo en este chat a ver qué le parece. Y bueno, pues un tema que también es preocupante en términos coyunturales es la denuncia de Félix Salgado Macedonio, que fue acusado no por una, por 2 personas de violación. Y el señor se convierte oficialmente en candidato al gobierno de Guerrero por parte de Morena. Y no solo eso, cuando al presidente de la República le preguntan qué opina sobre el asunto, lo que contesta es,
Recuerden que a mí en el año 2006 me quisieron fabricar también delitos. Está señalando este señor que Salgado Macedonio es inocente de toda culpa y que estas dos mujeres le están fabricando escándalos de violación por un tema político, cuando cabe destacar, ojo, estas denuncias no son nuevas, estas denuncias tienen varios años y están perfectamente documentadas, es más, las carpetas tienen pruebas completas y sin embargo, el señor es candidato al gobierno de Morena. Dependerá evidentemente de la gente en Guerrero si toma la decisión de que quieren que alguien así sea su gobernador, una persona que cuando fue alcalde de Acapulco dejó entrar al crimen organizado y gracias a eso Acapulco es hoy uno de los lugares de las playas más inseguras del país, gracias a su gestión. Queremos a un gobernador que sea un narcogobernador, igual como tenemos a un presidente que claramente está asociado con el narco y lo hemos dicho en este espacio, dándole la mano a la mamá del Chapo, ordenando la liberación de Ovidio. ¿De verdad creen que nos chupamos el dedo? Yo creo que tenemos que ser más reflexivos y obviamente sí, la oposición ya se tiene que empezar a poner las pilas porque pues la están haciendo verdaderamente mal todos. Y bueno, pues platiquemos de nuestro tema central de esta noche, el tema de la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues les voy a platicar quién es nuestro invitado de esta noche. Su nombre es Jorge Lara y chequen ustedes nada más este currículum que tiene. El señor es abogado, además también es internacionalista. El señor estudió la carrera de Derecho en la UNAM y fue también, estudió la carrera de Relaciones Internacionales igual en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero además también chequen su experiencia. El señor fue asesor del área jurídica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, fue consultor en prevención de lavado de dinero y nuevo sistema de justicia penal, fue además director general de delegaciones, Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros de la Secretaría de Hacienda, fue diputado local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del año 2000 al 2003. Fue además encargado del despacho de la Procuraduría General de la República en el año 2011 y bueno, cuenta con varias publicaciones, varios proyectos, es un tuitero también bastante afamado con una cantidad importante de seguidores y tenemos el gran honor de que nos acompañe en este espacio Jorge Lara. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Tienes tu micrófono apagado, Jorge. Para no variar. Buenas noches, estimado Enrique, pues qué gusto estar contigo. Agradezco tu muy gentil invitación. No, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar en este espacio. Y bueno, pues vamos a platicar de lo que nos toma el día de hoy, que es la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste este evento, pues tan sui generis, todos con cubrebocas? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues no cabe duda que de nueva cuenta se da una lección de la importancia de las instituciones, de la tradición democrática, que si bien puede tener vaivenes, puede tener incluso episodios complicados, delicados, al final del día la democracia es un sistema que tiende a la estabilidad, es un sistema en donde todos caben, es un sistema que racionaliza el debate. Y hoy vimos una toma de posesión del el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica, fiel a esa tradición, una tradición que es muy particular del pueblo de Estados Unidos, es una democracia todavía bipartidista, lo cual lo hace muy distinto a la democracia prácticamente de cualquier país del mundo, es una democracia única. Quizás el error de muchos países, incluido quizás el nuestro, ha sido intentar reproducir las instituciones que se dieron en la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, pero al final del día pues fue un episodio sin sobresaltos y ahora vemos que la política en los Estados Unidos, nuestro vecino, nuestro principal socio,
y en muchos sentidos nuestro referente en términos de desarrollo económico, político, cultural, y con quien tenemos una historia pues compleja, hoy, hoy toma las riendas un político profesional, un político de 50 años de carrera en el servicio público, que viene acompañado de un grupo de profesionales con mucha experiencia en distintas áreas de la administración pública, y esto pues no deja de ser en este momento complicado de la pandemia, en este momento complicado de crisis internacional, pues una noticia que da cierto aliento, ¿verdad? Porque se recupera la cordura, se recupera el aplomo, se recuperan los valores tradicionales de la política, como es, por ejemplo, el llamado a la unidad, el llamado a la concordia, el llamado a discutir de manera pacífica las diferencias. A mí me llamó mucho la atención que dentro de su mensaje el presidente Biden dijera, no se trata de que estemos de acuerdo. Incluso alentó la existencia del debate y la discrepancia, pero muy confiado de que la democracia sirve precisamente para armar este mosaico de opiniones. Entonces creo que fue un evento que al mundo le dio tranquilidad, le dio un respiro frente a la crisis, ¿no? Ahora ya se empezarán a ver los problemas, los errores que seguramente también cometerán, los dilemas complicados que se tendrán que enfrentar en distintas materias, muchas de ellas que tienen que ver con México. Estaba yo leyendo hace un momentito que ya el viernes parece que hablará con el primer ministro de Canadá, el ministro Trudeau, y bueno, pues también dentro del complejo de la política, pues también se irá viendo su política internacional. Que además en este tema, ahorita que mencionas el caso de Justin Trudeau, llama la atención porque por ahí está saliendo en redes sociales que Justin Trudeau ahorita no está tan contento ya desde el primer día por un tema ahí de unos ductos que estaban construyendo, que Obama los frenó, luego que Donald Trump los regresó otra vez a la normalidad y otra vez Biden los está frenando. Y tú, viendo obviamente el cómo pinta, digamos, las relaciones internacionales en una de tus áreas de expertise, ahorita con Canadá, pero sobre todo también con México, que es el país que nos interesa a nosotros en este punto de la historia, y viendo lo ríspidas con lo que comenzaron las relaciones y cómo pues al final el presidente López Obrador fue fiel y leal a Donald Trump a nivel tal de ni siquiera reconocer la victoria de Joe Biden hasta que de plano ya fue inevitable. ¿Tú ves un escenario complicado, digamos, en las relaciones, por lo menos bilaterales, México-Estados Unidos con esta nueva administración? Pues va a depender de si el presidente quiere seguir con esta posición o con esta postura hostil, que desde luego al país no le conviene. Probablemente a él le pueda significar alguna oportunidad estratégica en el entendido de que la figura política de López Obrador pues es una figura política que siempre ha crecido en medio de, digamos, la reyerta, el conflicto. Él se mueve muy bien en ese terreno. La personalidad de Biden es anticlimática incluso, es flemática, es tranquila. Ya los años se dejan ver en esa parsimonia que él tiene, lo cual no significa que no tenga en el fondo pasiones políticas y intencionalidades muy bien definidas en su campaña, desde luego. Pero vamos a ver si el presidente quiere seguir viendo para atrás o quiere tener una mirada puesta en el futuro. Desafortunadamente, sus reflejos recientes no nos permiten ser optimistas. Me refiero a a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, al amago a las reformas a la Ley de Banco de México para que el Banco de México permita dólares de dudosa procedencia en sus arcas, lo cual nos convertiría como país en una soberanía con riesgo de lavado de dinero, por ejemplo. En el caso Cienfuegos, digamos, el desplante hostil y muy retador que se tuvo en el desenlace mexicano del caso Cienfuegos.
En el caso del rechazo a cumplir los compromisos en materia energética y sobre todo en materia energética de industrias limpias. Entonces, digamos, como prólogo, pues es un prólogo muy preocupante, ¿verdad? Vamos a ver si en efecto esto continúa así, en cuyo caso, pues quien tiene todas las de perder no es López Obrador como presidente, es el país, porque están en juego inversiones multimillonarias, tú lo sabes, Enrique, los grandes fondos de inversión que se acumulan en los Estados Unidos están buscando lugares en donde invertir y por lo tanto donde crear empleos. Y en el esquema de pandemia, la competencia por las inversiones va a ser una competencia muy fuerte y México parece que está desperdiciando sus ventajas comparativas, por ejemplo, el tema de que se pudo negociar un TEMEC con todo y sus desventajas. Bueno, pues vamos a ver si López Obrador quiere echar por la borda todavía las grandes ventajas que México tiene por su vecindad con Estados Unidos. Yo creo que a nuestro país no le conviene esta forma de desempeño que ha tenido en estas últimas semanas, pero pues es que también choca con la agenda del presidente López Obrador. Choca con el tema energético. Él ya decidió seguir adelante con sus proyectos de hidrocarburos, de petróleo en el sureste, de carbón en el norte, con su socio, un senador por Morena, el senador Guadiana, por ejemplo. Ya decidió, por ejemplo, que no le gustan las energías limpias, la generación eólica desde el principio fue reacio a ella. El tema del crimen organizado me parece que va a ser muy importante en la definición de la cooperación, porque el propio presidente López Obrador, vamos, aquí ni siquiera lo tenemos que interpretar, él ha sido muy vocal diciendo, no vamos a perseguir más crimen organizado, cuando en la agenda de los Estados Unidos hay una enorme preocupación por la consolidación de los cárteles del crimen organizado, que no son cárteles mexicanos, hay que decirlo, son cárteles o grupos transnacionales. Entonces, yo creo que ahorita en Cancillería deben de estar muy preocupados, en nuestra Cancillería, tratando de ver cómo van a resolver esta ecuación que el presidente quiere que sea una ecuación compleja, cuando en realidad no tendría por qué serlo así. Exacto, tendría que ser una relación tersa y lo están convirtiendo en verdaderamente algo bastante ríspido, bastante espinoso. Y si bien sabemos, Jorge, que el presidente López Obrador es pues es una persona que conoce muy bien de semiótica, que conoce muy bien de cómo manejar los signos y esos signos los transforma en mensajes. Creo yo también que ahorita con la presidencia o el inicio de la presidencia de Joe Biden también vimos muchos mensajes y a ver si tú coincides y qué te dicen estos mensajes algunas cuestiones históricas, ¿no? Tú mencionas ahorita el caso de las energías limpias. Bueno, pues hasta los trajes, el traje que utilizó Jill Biden, la esposa, la hoy primera dama de los Estados Unidos, los elementos que utilizaron, digamos, distintas figuras dentro de esta ceremonia son de marcas que han estado históricamente muy preocupadas por el cambio climático y por el calentamiento global. Son marcas que utilizan textiles, muchas de las ocasiones reciclables o reciclados, ¿no? Y que de ahí salen ropa de diseñador muy, muy, muy afamada. Eso evidentemente son mensajes, pero hay otros tantos también importantes. ¿Qué te dice, por ejemplo, este asunto de ver a la primera mujer, a la primera afroamericana, a la primera hija de migrantes, bueno, descendiente de migrantes asiáticos, que es Kamala Harris, como vicepresidenta de los Estados Unidos? ¿Qué te diste, por ejemplo, también saber, y esto me llamó mucho la atención, lo leí en la tarde, que todo el equipo de comunicación de Joe Biden, todo el departamento de comunicación de Joe Biden oficialmente va a estar conformado por mujeres, 100% el departamento va a ser conformado por mujeres. El hecho de que veamos de repente discursos muy, muy de conciliación, de hablar con la verdad. A mí me da mucho la atención este discurso donde habla de que debemos rechazar, y cito, debemos rechazar cuando las propias cifras son fabricadas. Hay que hablar con la verdad.
cuando pues sabemos cuántas mentiras dijo Donald Trump, es decir, fue como una patada, un cachetadón con guante blanco. ¿Qué te dicen todos estos mensajes? ¿Veremos una presidencia muy diferente, abismalmente diferente a la de Donald Trump? ¿O realmente solo es la forma, pero en el fondo seguiremos igual? Bueno, me parece que hay mucho fondo en estas líneas, en estas propuestas, en estos discursos. Pero incluso yo te diría que esto nos llama a una reflexión global. Se decía que con la llegada de liderazgos como el de Donald Trump, como el de Bolsonaro y otros líderes como el propio Boris Johnson en el Reino Unido y otros liderazgos, incluso en los cuales podemos contar a López Obrador, estaríamos asistiendo quizás al final o a la crisis de la política tradicional y se estaría dando cuenta con el surgimiento de una política populista fuera de control, con sobre todo la puesta en riesgo de las instituciones democráticas, que es lo que ha costado pues más de 2 siglos construir a la humanidad, ponerle freno al poder, ¿no? Ponerle cauces al poder, que el poder se controle a sí mismo, como lo diría Montesquieu. Entonces, con la llegada de estos líderes, a nivel mundial hubo un tono de preocupación, ¿verdad? De si este iba a ser ya, entonces, la nueva realidad mundial. Es decir, políticos mercuriales, políticos imprevisibles, populistas, que pasan por encima de las instituciones, que pasan por encima de la rendición de cuentas, que pasan por encima de los controles republicanos. El triunfo de Biden y estos discursos aplomados, estos mensajes, estos símbolos que tú mencionas, incluso algunos temas que tienen que ver con una agenda progresista del ala de izquierda que no se puede obviar, que viene acompañando a Biden, por ejemplo, con Bernie Sanders, o la designación de la primera secretaria de salud, entiendo que es transgénero, en los Estados Unidos, habla también de propuestas muy progresistas, dentro de las cuales se incluye la propia vicepresidenta Kamala Harris. Yo creo que habla, pues sí, de una izquierda que corre del centro izquierda a una izquierda con algunos tintes también que pudieran ser considerados radicales, pero con los controles democráticos de una economía que por naturaleza es una economía de libre mercado, que por naturaleza es una economía que depende y funciona en un esquema de libre competencia. A mí también, hablando de los símbolos, hace un rato me llamaba la atención un colega que vive en Washington, en donde hay una foto de Joe Biden, en donde su escritorio de atrás tiene un busto, junto con algunas fotos, ya en el Salón Oval, en la Sala Oval, y el busto es de este líder chicano, campesino, latino, que es César Chávez. Es el único busto que tiene Biden ahí presidiendo su despacho. Entonces, son mensajes que yo creo que van a marcar también pues líneas de política pública. No hay que ser tampoco ingenuos, ¿verdad? Porque muchas veces en México consideramos que con los republicanos o con los demócratas nos va de una o de otra manera. Con los republicanos nos ha ido como país muy bien, con George, con los dos Bush, con Bush padre y Bush hijo como país nos fue muy bien. También nos fue muy bien con Clinton. No hay que olvidar que Clinton al principio se negaba al Tratado de Libre Comercio. Es quizá dependiendo un poco de la circunstancia, y ahora habrá que ver estos temas del TEMEC, la parte laboral, la parte migratoria, cómo es que lo piensan manejar. Yo creo que el día de hoy es un día histórico. En muchos temas ya el presidente se puso a decidir, el presidente Biden, el tema de revocar el muro, el tema de reactivar el DACA, el tema de obligar al uso del cubrebocas, pues me parece que son símbolos muy importantes por la trascendencia en este momento.
Probablemente lo que se respira en este momento, por lo menos en el entorno político en Estados Unidos y que nos viene un poquito de rebote en México, es un poco de tranquilidad, ¿no? Creo que ya necesitamos un espacio donde se viera esa tranquilidad. Como dices, el tema del uso del cubrebocas, veíamos en la toma de protesta todos con cubrebocas cuando Donald Trump, cuando se dijo primera vez ganador en estas últimas elecciones y que luego reculó, pues ninguna de la gente que estaba cercana a él traía cubrebocas, ¿no? Entonces, creo que de algún modo este gobierno, por lo menos en los mensajes, en los discursos, se muestra como un gobierno responsable, como un gobierno que está cuidando muchísimo las formas. Y bueno, sobre todo, pues qué maravilla este asunto este discurso conciliador de yo voy a gobernar para todos, así no hayas tú votado por mí, yo voy a gobernar para ti, a diferencia de lo que vemos en México, ¿no, Jorge? De repente el asunto de 70% de los mexicanos nos apoyan y con eso nos basta. Pues creo que ese mensaje no habla mucho de conciliación. El utilizar en las propias conferencias matutinas nuestros adversarios, como si los adversarios no fueran mexicanos también, ¿no? Creo que este mensaje, esta bocanada de aire fresco le cae muy bien a Estados Unidos. Y ahora la pregunta trascendental: ¿crees tú que este escenario probablemente lo podamos ver en el 2024 con un gobierno, sea del partido que sea, pero que sea mucho más responsable que lo irresponsable que se ha mostrado este gobierno en la actualidad? Porque hay que ser honestos, se ha mostrado muy irresponsable en muchos elementos. Pues mira, parte de la respuesta a tu muy interesante pregunta, pues va a depender de que se cobre conciencia. Existe una frase que dice que para que haya democracia debe haber primero demócratas, ¿no? Entonces, yo creo que en México sigue existiendo un voto de confianza a la figura del presidente López Obrador. Todas las encuestas de popularidad que se han levantado, las que hemos visto, las que se han hecho públicas, hablan de que la gente sigue dándole el beneficio de la duda o quizás apoyándolo, pero no a sus políticas públicas. Si vemos en las calificaciones materia por materia, pues ya están números rojos en materia de seguridad, ya están números rojos en materia de combate a la pobreza, ya están números rojos en materia de combate a la corrupción. Es decir, ahorita solamente hay un bono personal, ¿sí? Ajá. Este bono personal se pondrá en tela de juicio en la elección del Congreso y vamos a ver si los mexicanos somos capaces de aquilatar la importancia de los contrapesos, porque nos ha salido muy caro, Enrique, el darle todo el poder al presidente. No solamente se le dio el poder de la presidencia, se lo dio la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, se le dio la casi mayoría calificada del Senado. Por la vía de las maniobras políticas se le dio la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le dio la captura de la Suprema Corte de Justicia del país, que es uno de los tres pilares más importantes y que vemos que está en una parálisis terrible, en donde hay temas atorados desde hace más de un año, por ejemplo, el tema del militarismo en México. La Suprema Corte ha sido cómplice silenciosa del avance ominoso de las facultades a las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos de la vida pública. Y si vamos revisando, ya ahora ya mandó sus candidatas al INEGI, sus candidatos al Banco de México, poco a poco va produciendo jaque y ahora ya ha hecho explícita su intención de quitarle la autonomía a instituciones muy importantes que tienen que ver con controles. ¿No? Y bueno, entonces yo creo que la población, el votante mexicano debe de cobrar conciencia de que no es el caso mexicano, no es López Obrador, es una lección universal. Cuando se concentra el poder en una sola persona, caemos en esquemas de autoritarismo que siempre, siempre acaba mal. Y yo creo que tenemos una oportunidad en este año de por lo menos insuflar ciertos equilibrios, por lo menos en Cámara de Diputados, para que se pueda otra vez ir regresando a una normalidad democrática que siempre es conflictiva, pero que en ese conflicto hay estabilidad, ¿no? Hay una estabilidad
que se deja ver en las instituciones. Ahora vemos, por ejemplo, que también está muy comprometida la autonomía funcional de la Fiscalía General de la República. Hoy más que nunca, fíjate, hoy que tenemos un fiscal que supuestamente es autónomo, tenemos una fiscalía mucho más plegada a los designios políticos del presidente de lo que nunca estuvo la PGR cuando dependía del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Totalmente. Y Jorge, una última pregunta antes de irnos y que tiene que ver justamente con lo que deja Donald Trump. Algunos destrozos, algunas cosas. En su discurso, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos, él menciona que deja la presidencia siendo el último presidente, o el único, más bien, no el último, el único presidente de la era moderna en no haber mandado a los Estados Unidos a una guerra. ¿Es ese el único logro que tiene Donald Trump en todos sus 4 años de gobierno o sí hay algunas cosas que no fueron tan malas en su gobierno? Bueno, sí, hay quien opina, ¿verdad?, que dentro de su agenda, que pues como presidente, pues siempre tienen una agenda muy amplia, muy compleja, quizás se pueda rescatar algunos aspectos del tema comercial, en la redefinición geopolítica y geoestratégica con China, que va a ser quizás el gran punto de la agenda de los Estados Unidos en materia de política internacional, en materia para algunos grupos sociales, en materia de política de protección a la vida también. Donald Trump fue reacio a incurrir en una agenda demasiado progresista para el tema, por ejemplo, de la interrupción del embarazo. Es decir, como siempre, y esta es una lección yo creo que universal, Enrique, hasta en el peor gobernante hay luces, ¿no? Y hay logros, ¿no? Y hay destellos. Yo creo que este puede ser el caso y me parece que también todo lo promisorio y todo lo refrescante que pueda resultar el evento de hoy, pues hay que seguirlo poco a poco porque Biden tuvo que subir la apuesta, no hay que olvidarlo. Biden en campaña dijo, compra americano, un poco para equilibrar esta propuesta populista de Donald Trump de Make America Great Again respecto de los manufactureros, ¿no? De la manufactura y de los trabajadores. Entonces, ahí también para México viene una agenda muy retadora en materia de política laboral y los compromisos del TEMEC. Pero creo que por lo menos el no estar a expensas de un Twitter a las 3 de la mañana ya es ganancia. Exacto, sí, ya no gobernar a tuitazos, yo creo que ya es un avance y un logro. Jorge Lara, abogado internacionalista, muchísimas gracias por tus palabras, por tu conocimiento para todo nuestro auditorio de Fuera de Contexto. Te agradezco mucho a título personal y esperemos que se repita la entrevista, que sea una segunda ocasión la que nos acompañes aquí. No, al contrario, Enrique, yo estoy muy agradecido por tu generosa invitación y desde luego cuando tú me lo indiques, yo estoy a tus órdenes si en algo puedo ser útil. Te agradezco mucho, Jorge, y a todos ustedes, queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con otro tema de coyuntura y de análisis aquí en Fuera de Contexto. Yo soy Kike Ortega. Gracias. Muy buenas noches.